favor, señora Ana Cecilia. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Muchas gracias, presidente, por la invitación y por su intermedio. También le hago llegar mi agradecimiento a los congresistas, miembros de la Comisión de Economía. Recibimos la invitación para brindar nuestro punto de vista sobre el eventual nuevo retiro de fondos de pensiones y sobre las medidas, normas y alcances de la Ley 32.123 y su reglamento, el Decreto Supremo 189-2025. Muy amable, gracias. Señor presidente, por su intermedio me gustaría comentarles que en la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones estamos convencidos de que el país requiere un sistema previsional sólido que ofrezca cada vez mejores pensiones a todos los peruanos. Los sistemas de pensiones sólidos son pilares de toda nación desarrollada. Para ello es clave tener reglas claras y mantener la estabilidad jurídica. Esto permite que podamos proyectarnos a futuro y tener un sistema sólido en el que todas las entidades participantes puedan invertir en beneficio de los afiliados y que se puedan generar pensiones. El país necesita predictibilidad y seguridad jurídica. Ello significa evitar todo aquello que perfore el sistema previsional y desnaturalice su propósito, como por ejemplo los retiros, que finalmente vacían los fondos de pensiones. Si tenemos estabilidad jurídica e instituciones sólidas, lograremos que nuestro país cuente con un sistema fuerte que no solo otorgue pensiones, sino que también participe en el desarrollo de proyectos que ayuden a cerrar la brecha de pobreza. Dicho esto, y respondiendo a la pregunta de la invitación de esta comisión, efectivamente consideramos que los retiros han causado un enorme impacto en los fondos de pensiones, lo cual se traduce directamente en una menor pensión para los afiliados y también en la economía peruana, porque se traduce en menos hospitales, en menos colegios, en menos proyectos de agua, de luz y de desagüe, en menos puestos de trabajo. En tal sentido, me permito continuar con la exposición mostrando dicho impacto. Como podemos ver, desde el 2020 hasta el 2024 se han dado 7 retiros de fondos de pensiones a través de leyes y decretos aprobados. Esto ha significado el retiro o la salida de fondos de pensiones de más de 115.000 millones de soles. Siguiente, por favor. Entonces, a mí lo que me gustaría mostrarles en esta lámina es lo que es en este momento, lo que hay en el sistema privado de pensiones y lo que pudo haber sido si no se hubieran dado los retiros. En las barras verdes ustedes van a observar cómo el fondo va decreciendo, en las barras azules la cantidad de dinero que va saliendo y las barras naranjas es, sin los 7 retiros, hoy el fondo podría ser más de 275.000 millones de soles. Hoy el fondo está en menos de la mitad, porque se desinvirtieron, como comenté, más de 115.000 millones de soles y hoy el fondo es de 118.000 millones aproximadamente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el impacto que podría tener un eventual octavo retiro es tremendo. Al 7º retiro salieron más de 115.000 millones de soles, como comenté. Habían en ese momento 9.8 millones de afiliados y de ellos en su momento cerca de 7 millones de personas se quedaron con 0 dinero en sus fondos. Si se diera un eventual retiro, saldrían más de 26.000 millones de soles. Como bien dijo el anterior expositor, el señor Elio Sánchez,
Hay afiliados ahora en más de 10 millones de soles y si se diera un octavo retiro, estamos hablando de que más de 8 millones de peruanos se quedarían con cero dinero en sus cuentas y sin derecho a una pensión mínima o proporcional, que es lo que establece la ley 32123. Por lo tanto, como mostraron anteriormente, estamos hablando de casi 2 millones de personas que no tienen dinero en sus cuentas y que tenemos 6.3 millones de personas, peruanos, que tienen menos de una UIT. Siguiente, por favor. Un nuevo retiro solo beneficia a los sectores A y B. En el sistema privado, los afiliados de los niveles socioeconómicos A y B son los que tienen mayores fondos, convirtiéndose en los principales beneficiarios de los retiros. Además, ellos también han tenido la opción de acceder a su CTS, en contraste con más de 12 millones de trabajadores informales, principalmente de los sectores C, D y E, que no están ni en el sistema privado de pensiones ni en el Sistema Nacional de Pensiones, por lo que no han tenido acceso a ninguno de estos retiros. Son los grandes olvidados de este tipo de políticas públicas. En 7 retiros, señores, el 60% de todo lo retirado lo hicieron los trabajadores de los sectores A y B. Los afiliados de los sectores C, D y E agotaron sus fondos o disponen de menos de una UIT. Siguiente, por favor. Me he permitido traer un cuadro elaborado por el Instituto Peruano de Economía, donde se muestra un impacto en gráfica. Les comentaba al inicio de la presentación, de 2020, 2021, 2022 hasta el 2024 se dan la aprobación de 7 retiros. Como ven en las gráficas, la inversión en infraestructura se redujo en más de 38.000 millones de soles, una caída de casi 70%, que eso ¿qué ha significado? Que tenemos, como les comenté, menos inversión en infraestructura, menos carreteras, colegios, hospitales. Y solamente hay un pequeño hipo, como pueden ver en la lámina, el año 2023, donde no se hacen retiros. Las inversiones de los fondos de pensiones en el desarrollo económico del país estaban en 95.000 millones antes de que se realizaran los retiros. Las inversiones ahora cayeron, después de 7 retiros, en 39.000 millones. Como consecuencia, se reducen las oportunidades para invertir en proyectos de largo plazo y se pone en riesgo la atracción de la inversión privada, ya que las condiciones de financiamiento se vuelven menos favorables. Esta, señor presidente, es la primera parte de mi presentación y quisiera ahora continuar con la segunda parte de lo que fue la invitación referida a normas, medidas y alcances de la Ley 32123 y su reglamento, el Decreto Supremo 189-2025 EF. Para comenzar, quisiera recordar, ¿no? Muchos congresistas lo han comentado, pero comentar que la ley de la que estamos hablando fue emitida por el Congreso. Jara, sí. Disculpe que le interrumpa. Sí. Tenemos también con nosotros, señora congresista, la presencia del señor gerente de operaciones de la Asociación de AFPs, Carlos Raigada. Quería comentarlo para que queden en acta. Sí, bienvenido. Continúe, por favor. Gracias, muy amable. Ley aprobada por el Congreso de la República del Perú y hace 12 días aprobado el reglamento de esta ley. Como ya comentó el señor Elio Sánchez, la ley, voy a hacer una enumeración de un resumen de las modificaciones que trae esta norma. El artículo 25 de la ley y el artículo 61 y 64 del reglamento establecen que los afiliados al Sistema Nacional y al Sistema Privado de Pensiones pueden acceder tanto en pensiones mínimas como en pensiones proporcionales, siempre que se cumplan determinada cantidad de aportes. La pensión mínima con 240 meses de aportes, que son 20 años, y la pensión podría ser de 600 soles. Las proporcionales van de 180 aportes a menos de 240 aportes, que son entre 15 a menos de 20 años, con una porción de 400 soles. Y otra pensión proporcional que va de 120 aportes a menos de 120 aportes a menos de 180 aportes, que son de 10
a 15 años. Estamos hablando de una pensión de 300 soles. Los requisitos para acceder a estas pensiones mínimas y proporcionales, de acuerdo a los artículos que establece la ley y el reglamento, son completar los meses de aporte, que estamos viendo en el cuadro, no realizar retiros luego de emitir esta ley, que fue el día 5 de septiembre, que el fondo no alcance para financiar una pensión mínima o proporcional y haber cesado en el trabajo. Otro de los temas que establece el artículo 29.1 de la ley y el artículo 18 del reglamento establecen la afiliación a partir de junio del 2027 de las personas que cumplan 18 años de edad que deberán ingresar al sistema previsional, sea que decidan afiliarse al sistema privado de pensiones o al sistema nacional. Siguiente, por favor. El artículo 13 de la ley y el artículo 43 y 46 del reglamento establecen también el libre traspaso entre un sistema y otro. Y así también esta norma en estos artículos que he comentado señala que se puede recibir pensiones en ambos sistemas. Antes esto era incompatible. Está pendiente de reglamentación acá, de parte de la superintendencia también algunas normas operativas, como bien ha comentado el señor Elio Sánchez. También se ha comentado en anteriores exposiciones, de acuerdo al artículo 14.2 de la ley, el artículo 1.1 del reglamento, se señala que se permiten a los bancos, a las compañías de seguros, a las cajas, a las financieras, a las cooperativas, que administren fondos de pensiones también junto con las administradoras privadas de fondos de pensiones. Y desde la vigencia de la ley, o sea, hace 12 días ya, las administradoras privadas de fondos de pensiones y estos nuevos competidores se llamarán empresas administradoras de fondos, por lo que el afiliado podrá elegir entre más opciones para que administren su dinero. Igualmente, eso está pendiente de reglamentación. También se ha establecido una nueva comisión en función a la rentabilidad que estará conformada por dos componentes, de acuerdo a la primera disposición complementaria modificatoria de la ley y el artículo 8 del reglamento. Esta nueva comisión que se crea tiene dos componentes, un porcentaje de comisión que se pagará sobre si la rentabilidad es positiva, y esto está pendiente aún de reglamentar por parte de la superintendencia, y un porcentaje de comisión fija en función a los costos operativos por la administración. La sexta disposición complementaria final de la ley y el artículo 23 establecen también que las empresas administradoras de fondos que se llamaban EAF, cuya rentabilidad sea menor la rentabilidad de referencia definidas por la superintendencia, deberá también compensar a los fondos de pensiones y la implementación aún está en elaboración. Siguiente, por favor. También se ha establecido nuevos mecanismos de aporte complementario. Se establecen tres. El artículo 35 de la ley y el artículo 72 del reglamento establecen los aportes por consumo, que en resumen es que el 1% de las compras que hagan los ciudadanos en el año con comprobantes electrónicos ingresarán a una cuenta que el trabajador tenga en el sistema privado de pensiones. Todavía está pendiente de reglamentación para que esto se implemente. También hay incentivos al ahorro que están contenidos en la novena disposición complementaria final de la ley y en el artículo 82 del reglamento. El Estado podrá premiar el esfuerzo de ahorro de los afiliados, otorgándoles un aporte complementario a quienes hagan aportes voluntarios con fines previsionales. El MEF, en función de la previsión presupuestaria, podrá asignar recursos del Tesoro Público para ello. También se establece en el artículo 32.2 de la ley y el artículo 71 del reglamento la devolución de pagos en exceso del impuesto a la renta. Al hacerse la declaración anual del impuesto a la renta, los ciudadanos podrán solicitar que el saldo a favor resultante vaya a su cuenta en el sistema privado de pensiones. Y la implementación requiere de normas aún para hacer operativos estos temas. Respecto a los aportes de los independientes, el artículo 9 de la ley y el artículo 28 del reglamento establecen que a partir del
1 de enero del 2028 deberán aportar todas las personas que reciban ingresos por recibos por honorarios profesionales, es decir, por cuarta categoría. Y la tasa de aporte durante el año será de 2% de los ingresos percibidos de cada recibo por honorarios profesionales, lo cual aumentará progresivamente cada 2 años. 2% en el 2028 y 2029, 3% del de 2030 al 2031, 4% de 2032 a 2033 y 5% a partir del 2034. Siguiente, por favor. Finalmente, en este resumen que me he permitido hacer, señor presidente, se establecen también en el artículo 24 del reglamento los aportes facultativos. A partir de enero del 2028, los afiliados al sistema nacional o al sistema privado podrán realizar aportes facultativos en el mes en que no se encuentren en una relación laboral de dependencia o que no reciban rentas o ingresos de cuarta categoría. En ese caso, el afiliado podrá definir la frecuencia del aporte según su capacidad económica. En la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley 32.123 se establece además que la edad para jubilarse de manera anticipada en el sistema privado de pensiones será de 55 años. Antes era de 50 años de edad. Se establecen también otras disposiciones referidas a la disposición de los fondos. Se prohíbe el retiro total o parcial de los fondos, con excepción de la disposición del 25% para comprar un único inmueble cuya finalidad sea casa-habitación. El 50% del fondo de pensiones se seguirá usando en caso de enfermedad terminal o un diagnóstico de cáncer y se prohíbe el retiro del 95.5% de fondo de pensiones para afiliados menores de 40 años. Los mayores de 50 años sí podrán acceder a retiro del 95.5% como lo establece la norma. Este ha sido un resumen de normas, medidas y alcances de la Ley 32.123 y su reglamento. Finalmente, por su intermedio, señor presidente, consideramos que sin institucionalidad ni estabilidad jurídica, el sistema previsional pierde legitimidad y eficiencia. Es importante fortalecer las instituciones y garantizar reglas claras y duraderas en beneficio de todos los peruanos. Como corresponde en un Estado de Derecho, las administradoras privadas de fondos de pensiones hemos sido respetuosas de los mandatos legales emanados de las autoridades competentes. Por esta razón, nos sumamos a todo esfuerzo e iniciativas de diálogo para trabajar unidos en proteger el bienestar de los ciudadanos sin comprometer la seguridad de nuestra vejez. Señor presidente, agradezco su invitación a participar en esta comisión y acudiremos cada vez que se nos convoque con la mejor voluntad para dialogar e intercambiar ideas y propuestas en mejora del sistema de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jara.